Oriana y Laura Zapata se han enfrentado de una manera tan brutal, tan devastadora y tan cargada de consecuencias, que la propia jefa de la casa tuvo que intervenir con una decisión que nadie esperaba, anulando el derecho de nominación de Oriana en un golpe de autoridad que sacudió los cimientos de toda la convivencia y dejó a la casa entera sin palabras. Y las fuentes que han seguido de cerca lo ocurrido en el capítulo 19 confirman que lo que se vivió entre estas dos mujeres no fue una simple discusión de reality, no fue uno de esos roces pasajeros que se olvidan al día siguiente, sino un choque de personalidades tan violento, tan cargado de rencor acumulado durante semanas, que terminó por romper todas las reglas del juego y redefinir el mapa de poder dentro de esa casa. Porque Oriana llegó al cuarto agua con una mochila llena de heridas, de traiciones, de silencios que nadie quiso romper cuando más los necesitaba. Y Laura Zapata estaba ahí esperándola, con esa frialdad calculada que la caracteriza, lista para convertir cada palabra en un arma de precisión quirúrgica. Lo que ocurrió a continuación es uno de los episodios más explosivos que ha dado este reality en toda su historia. Y aquí no vamos a dejar ni un solo detalle sin contar, porque esta historia merece ser contada completa, sin cortes, sin suavizar nada. Para entender la magnitud de lo que estalló entre Oriana y Laura, hay que retroceder unas horas y situarse en el momento exacto en que todo empezó a desmoronarse, porque los grandes terremotos no comienzan con el temblor principal, sino con una serie de pequeñas sacudidas que nadie toma en serio hasta que ya es demasiado tarde. Oriana no llegó al cuarto agua por voluntad propia. No fue una decisión estratégica ni un movimiento calculado dentro del juego. Llegó porque la jefa, esa voz todopoderosa que gobierna cada rincón de esa casa y que no da explicaciones a nadie, tomó la decisión de sacarla del cuarto tierra y mandarla directamente al territorio de sus rivales. Un movimiento que en el tablero de ajedrez de la convivencia equivale a poner al rey en jaque sin posibilidad de escape, a quitarle al jugador su pieza más valiosa en el momento en que más la necesita. Y lo que hizo que ese traslado fuera todavía más doloroso, todavía más difícil de procesar, no fue el cambio de habitación en sí mismo, sino todo lo que lo rodeó, la sensación de abandono, la certeza de que los suyos no movieron un dedo para retenerla, el silencio cómplice de quienes se suponía que eran su equipo, su familia dentro de esa casa, las personas por las que ella había apostado desde el primer día. Oriana subió las escaleras hacia la suite con el corazón hecho añicos y la dignidad temblando, pero con una determinación en la mirada que los que la conocen bien saben interpretar sin necesidad de palabras. Esto no había terminado, ni de lejos, y quien creyera que estaba viendo a una mujer derrotada, estaba cometiendo el error más grave que se puede cometer con alguien como ella. Y si crees que el simple hecho de cambiar de cuarto ya era suficiente drama para un solo capítulo, agárrate bien, porque lo que vino después superó todo lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Y eso que en esta casa ya hemos visto de todo. Porque mientras Oriana procesaba en la suite el golpe que acababa de recibir, mientras intentaba ordenar sus pensamientos y decidir cuál sería su próximo movimiento, abajo en el cuarto agua, Laura Zapata observaba la situación con esa mezcla de distancia aristocrática y veneno calculado que la ha convertido en una de las figuras más polarizantes de esta edición. Laura no es de las que atacan por impulso, no es de las que se dejan llevar por la emoción del momento y dicen cosas de las que luego se arrepienten. Laura es de las que esperan, de las que estudian el momento con paciencia de depredador, de las que saben exactamente cuándo y cómo lanzar el dardo para que duela más, para que el impacto sea máximo y la víctima no tenga tiempo de prepararse. Y cuando Oriana bajó a recoger sus cosas del cuarto tierra, cuando tuvo que cruzar ese espacio que ya no era el suyo, que ya no la reconocía como habitante legítima, Laura estaba ahí, observando, midiendo, calculando, y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. En lugar de guardar silencio, en lugar de dejar que Oriana recogiera sus pertenencias con lo poco de dignidad que le quedaba y se marchara sin más incidentes, Laura abrió la boca, y lo que salió de ella fue tan cruel, tan innecesariamente hiriente, tan perfectamente diseñado para hacer el máximo daño posible, que el ambiente de la casa cambió en décimas de segundo. Laura le dijo a Oriana, con esa calma que resulta infinitamente más devastadora que cualquier grito, que su presencia en el cuarto agua no era bienvenida.
que podía dormir en la suite todo el tiempo que quisiera, que nadie iba a quitarle ese privilegio, pero que cuando bajara definitivamente, más le valía aprender a comportarse como una persona adulta y no como alguien que resuelve sus problemas a base de escándalos y confrontaciones. Que en ese cuarto había personas que habían ganado su lugar con trabajo, con actitud, con respeto mutuo, no con berrinches televisivos ni con la estrategia del caos permanente. Cada palabra fue colocada con la precisión de un cirujano que sabe exactamente dónde cortar para que el daño sea máximo y la cicatriz dure el mayor tiempo posible. Y Oriana, que había prometido retirarse, que había hecho un pacto solemne con su equipo de no pelear más, que había decidido que el silencio era su nueva arma y la distancia su nueva estrategia, escuchó todo aquello con una expresión que fue cambiando lentamente, casi imperceptiblemente. De la tristeza a la incredulidad y de la incredulidad a algo mucho más peligroso, mucho más difícil de contener. La indignación pura, sin filtros, sin la capa de autocontrol que había intentado construirse en las últimas horas. Porque lo que Laura no calculó, o quizás sí calculó y ese era precisamente su objetivo, es que Oriana tiene un límite. Y ese límite ya había sido cruzado varias veces ese mismo día, en ese mismo capítulo, en esas mismas horas que habían resultado ser las más duras de toda su estancia en la casa. El comentario sobre su perro, el abandono de su equipo, la anulación de su nominación, el traslado forzado al cuarto de sus rivales. Todo eso junto formaba una presa a punto de reventar, una acumulación de presión que no podía sostenerse indefinidamente. Y Laura Zapata eligió ese momento, ese instante de máxima fragilidad, para abrir la compuerta. Esto que acabas de leer es solo el preludio de una confrontación que va a quedar grabada en la memoria de todos los que la presenciaron, porque lo que vino después fue de una intensidad que pocas veces se ha visto en este formato y que ninguno de los presentes va a olvidar en mucho tiempo. Oriana respondió. Y cuando Oriana responde de verdad, cuando deja caer todas las barreras que ha intentado construir y habla desde ese lugar donde vive la rabia más genuina, la más honesta, la que no ha pasado por ningún filtro de conveniencia estratégica, no hay guión que valga, no hay estrategia que aguante, no hay distancia aristocrática que sirva de escudo. Le dijo a Laura que no necesitaba su permiso para estar en ningún cuarto de esa casa. Que la jefa era quien decidía dónde dormía cada uno y no ella. Que su actitud de gran señora de la televisión mexicana no le imponía absolutamente nada dentro de esas paredes. Le recordó que estaban en un reality, no en una telenovela de los años 90, donde ella era la protagonista indiscutible y todos los demás eran personajes secundarios a su servicio. Le dijo que el papel de diva intocable que Laura se había asignado a sí misma no era un título que nadie le hubiera otorgado dentro de esa casa, que era una construcción unilateral que ella misma se había inventado y que los demás habían tolerado por comodidad, no por convicción. Cada frase de Oriana fue un golpe directo, sin adornos, sin la elegancia calculada de Laura, pero con una contundencia, con una honestidad brutal que dejó a todos los presentes sin palabras y sin saber muy bien hacia dónde mirar. Laura no se quedó callada. Claro que no, porque Laura Zapata lleva décadas en este negocio. Ha sobrevivido a escándalos que habrían hundido a cualquier otra persona y sabe perfectamente cómo sostener un enfrentamiento sin perder la compostura, o al menos sin perder la apariencia de compostura, que en televisión viene a ser lo mismo. Le respondió a Oriana que su problema era precisamente ese, que no sabía distinguir entre hablar con fuerza y hablar sin educación, entre tener carácter y tener mala crianza. Que el respeto no era una opción en esa casa, sino una obligación que todos debían cumplir independientemente de cómo se sintieran o de lo que hubieran vivido ese día. Que si Oriana quería guerra, ella estaba dispuesta a dársela sin ningún problema, pero que debía saber que no estaba tratando con ninguna de sus compañeras de equipo que se dejaban intimidar por sus arranques o que cedían ante su presión, que con ella las cosas funcionaban de otra manera, que con ella había que ganarse el respeto o no había nada más que hablar. Y ahí fue cuando la situación se salió completamente de control, cuando cruzó esa línea invisible que separa una discusión intensa de algo que ya no puede contenerse con palabras. Porque Oriana, lejos de retroceder ante la firmeza de Laura,
Lejos de recalibrar y recordar el pacto que había hecho con su equipo apenas unas horas antes, dio un paso adelante. Literalmente, se acercó a Laura con una intensidad, con una energía que hizo que varios de los presentes se pusieran en pie. No para intervenir, sino porque el instinto más básico les decía que algo estaba a punto de ocurrir, que el espacio entre esas dos mujeres se había vuelto demasiado pequeño para contener todo lo que estaban cargando. Las voces subieron de tono de manera exponencial. Las palabras dejaron de ser calculadas y empezaron a ser viscerales, instintivas, de esas que salen del lugar más profundo y más honesto de una persona. Y en ese momento, en ese instante exacto en que la confrontación estaba a punto de convertirse en algo que ninguna producción de televisión responsable puede permitirse, ocurrió lo que nadie esperaba. La jefa intervino. Prepárate, porque lo que la jefa hizo a continuación no tiene precedentes en esta edición, y va a cambiar el rumbo del juego, de una manera que nadie en esa casa había contemplado ni en sus peores pesadillas. La voz de la jefa llenó cada rincón de la casa, con una autoridad que cortó el enfrentamiento en seco. Como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa en medio de una escena de acción. No fue una advertencia. No fue una llamada de atención de esas que se dan para que los participantes recuerden que hay reglas. Fue una sentencia. Directa, sin preámbulos, sin la menor concesión a la diplomacia. Y la sentencia iba dirigida directamente a Oriana, con nombre y apellido, sin posibilidad de confusión ni de interpretación alternativa. La jefa le comunicó con esa frialdad institucional que no admite réplica ni negociación, que su comportamiento durante las últimas horas había cruzado una línea que no podía ignorarse ni pasarse por alto, que el enfrentamiento previo en el confesionario, donde Oriana había plantado cara y exigido explicaciones que no le correspondía exigir, la resistencia activa al traslado de cuarto, y ahora esta confrontación directa y escalada con una compañera, constituían una acumulación de faltas que tenían consecuencias concretas e inmediatas. Y la consecuencia era tan directa, tan definitiva y tan devastadora para los intereses de Oriana dentro del juego, que el silencio que siguió al anuncio fue de los que se sienten físicamente en el pecho. Su derecho de nominación quedaba anulado. No para esta semana solamente. No como medida temporal con fecha de caducidad. Anulado hasta nuevo aviso. A discreción exclusiva de la producción. Sin posibilidad de apelación. El silencio que siguió a ese anuncio fue de los que pesan toneladas, de los que se sienten físicamente en el pecho de cada persona que los presencia. Todos en la casa se quedaron inmóviles durante varios segundos, procesando lo que acababan de escuchar, intentando calibrar la magnitud real de lo que acababa de ocurrir. Porque una cosa es perder una nominación por estrategia, por votos, por alianzas que se rompen o por errores de cálculo propios, pero que te la quiten, que te la arranquen de las manos como castigo explícito, que te dejen sin esa herramienta fundamental del juego por decisión unilateral e inapelable de la autoridad máxima de la casa, eso es otra cosa completamente distinta. Eso es una humillación pública de primer orden. Eso es un mensaje enviado a toda la casa con altavoz. Oriana ha perdido poder, y lo ha perdido de la peor manera posible, de la manera que más duele y que más marca dentro de un juego donde el poder lo es todo. Y si piensas que Oriana se quedó callada ante esa decisión, que aceptó el castigo con la cabeza gacha y los ojos bajos, como alguien que reconoce su error y pide disculpas, es que todavía no la conoces bien. Es que no has prestado suficiente atención a todo lo que ha mostrado desde que entró en esa casa, porque lo que hizo a continuación fue tan impactante, tan inesperado, tan contrario a lo que todos esperaban ver, que hasta Laura Zapata, que creía haberlo visto todo en sus décadas de carrera, se quedó sin palabras por primera vez en mucho tiempo. Oriana no lloró, no gritó, no se derrumbó sobre sí misma como alguien que acaba de recibir el golpe definitivo. Hizo algo mucho más poderoso, mucho más inquietante, mucho más difícil de procesar para todos los que lo presenciaron. Se rió. Una risa corta, seca, sin el menor rastro de humor genuino. De esas que no expresan alegría ni alivio, sino una especie de incredulidad mezclada con desprecio, con la conciencia de quien acaba de ver confirmado algo que ya sabía, pero que esperaba que no fuera verdad.
Y luego, mirando directamente a la cámara con una fijeza que no dejaba lugar a dudas sobre a quién iba dirigido ese mensaje, como si supiera exactamente que millones de personas estaban viendo ese momento y quería que cada una de ellas lo entendiera perfectamente. Dijo con una calma que helaba la sangre, que le parecía perfecto, que si la jefa quería quitarle la nominación, que se la quitara, que ella no necesitaba ese mecanismo para sobrevivir en esa casa, que llevaba semanas sobreviviendo sin el apoyo de nadie, sin aliados reales, sin una red de seguridad que funcionara cuando de verdad importaba, y que no iba a empezar a necesitar ningún instrumento del juego ahora para seguir adelante. Y luego se dio la vuelta y subió las escaleras hacia la suite sin mirar atrás, sin dirigirle una sola palabra más a Laura, sin despedirse de nadie, sin un gesto, sin una mirada, sin nada que pudiera interpretarse como debilidad o como la necesidad de tener la última palabra. Ese momento, esa salida, fue quizás la imagen más poderosa, más cargada de significado que ha dado Oriana en todo el tiempo que lleva en la casa. Porque hay una diferencia enorme, una diferencia que cualquiera que haya vivido una derrota real entiende visceralmente, entre alguien que pierde y se derrumba, y alguien que pierde y se yergue. Y Oriana, en ese instante preciso, eligió erguirse. Pero esa elección tiene un coste, y ese coste tiene un nombre muy concreto: soledad. Porque mientras Oriana subía esas escaleras con la espalda recta y la mirada al frente, abajo quedaban los restos de lo que había sido su equipo, su alianza, su red de seguridad dentro del juego. Kuno, que había sido su compañero más cercano durante semanas, que había compartido con ella estrategias y confidencias y planes que en su momento parecían sólidos, estaba ahí parado sin saber muy bien qué hacer con sus manos ni con su mirada. Fabio y Stefano, esos dos que apenas unas horas antes habían prometido retirarse con ella cada vez que hubiera una pelea, que habían tomado sus manos con solemnidad y hecho un pacto de unidad que en ese momento parecía sincero, no habían dicho una sola palabra durante todo el enfrentamiento con Laura. Ni una. Habían observado en silencio cómo Oriana se enfrentaba sola a una de las personalidades más fuertes de la casa, cómo la jefa le anulaba la nominación en público, cómo se marchaba hacia la suite con el peso del mundo sobre los hombros y no habían movido un músculo para intervenir, para respaldarla, para hacer siquiera el gesto de estar de su lado. Y eso, más que cualquier decisión de la jefa, más que cualquier comentario de Laura Zapata, más que el traslado forzado o la nominación anulada, o el comentario cruel sobre su perro, era lo que realmente había roto algo dentro de Oriana. Algo que no se repara fácilmente. Algo que deja marca. Porque uno puede sobrevivir a los ataques del enemigo. Puede levantarse de los golpes que vienen de quien sabes que no te quiere bien. Lo que resulta infinitamente más difícil de superar, lo que deja las cicatrices más profundas, es la indiferencia de los aliados en el momento en que más los necesitas. Pero espera, porque la historia no termina con Oriana en la suite, y el resto de la casa respirando aliviado y creyendo que la tormenta ha pasado, ya que lo que ocurrió en las horas siguientes añadió una capa más de escándalo, una dimensión adicional de traición a todo este asunto que ya de por sí era suficientemente explosivo. Laura Zapata, una vez que Oriana se fue y el eco de sus pasos en las escaleras se apagó, no celebró su victoria en silencio como habría hecho alguien que simplemente quería que la situación se resolviera. Eso no es el estilo de Laura. Nunca lo ha sido. Ella se dirigió a los presentes con esa actitud inconfundible de quien acaba de demostrar un punto importante y necesita que todos lo reconozcan, que todos lo validen, que todos entiendan exactamente lo que acaba de ocurrir y quién salió victorioso. Les dijo que lo que habían visto era exactamente lo que pasa cuando alguien no tiene límites. Cuando alguien ha crecido creyendo que el escándalo es una forma válida y aceptable de relacionarse con el mundo y con las personas que lo rodean, que ella no tenía nada personal contra Oriana como individuo, que simplemente no estaba dispuesta a tolerar ese tipo de comportamiento en su espacio, en el cuarto que ella y sus compañeros habían construido con una dinámica propia, con unas reglas de convivencia que todos respetaban, que el cuarto agua tenía una forma de funcionar, una cultura interna,
y que quien llegara tendría que adaptarse a ella o enfrentar las consecuencias naturales de no hacerlo. Cada palabra de Laura fue pronunciada con esa cadencia pausada, casi teatral, que tiene cuando sabe que está siendo grabada y que lo que dice va a circular, va a ser reproducido, va a ser analizado. Porque Laura Zapata lleva toda la vida frente a las cámaras y sabe perfectamente cómo construir un relato en tiempo real, cómo posicionarse como la voz de la razón en medio del caos, cómo hacer que el otro parezca el agresor, aunque ella haya sido quien encendió la mecha, con toda la deliberación del mundo. Es una habilidad que ha perfeccionado durante décadas de telenovelas y escándalos mediáticos, y que en el contexto de un reality resulta absolutamente letal para quien no sabe cómo contrarrestarla. Pero lo que Laura no contaba, lo que no había calculado en su análisis de la situación, es que sus palabras llegaron a oídos de Oriana. Porque en esa casa las paredes escuchan, los micrófonos capturan absolutamente todo, y lo que se dice en un rincón termina llegando a todos los demás más pronto de lo que nadie espera. Y cuando Oriana, desde la suite, escuchó el discurso de Laura sobre límites y comportamientos y dinámicas de cuarto y personas que no saben relacionarse con el mundo, algo en ella cambió de nuevo. No hacia la rabia esta vez, no hacia esa indignación explosiva que todos habían visto unas horas antes, hacia algo más frío, más calculado, más silencioso y por eso mismo mucho más peligroso. Y lo que Oriana hizo a continuación con esa información, la manera en que procesó todo lo que había vivido en ese capítulo y empezó a construir su respuesta, es algo que nadie en esa casa supo interpretar correctamente en ese momento, pero que en los días siguientes va a tener consecuencias que nadie está anticipando y que van a sorprender a todos, incluidos los que creen conocerla bien. Porque si hay algo que este capítulo 19 ha dejado absolutamente claro, algo que no admite interpretación alternativa ni lectura optimista, es que Oriana, despojada de su nominación, expulsada de su cuarto, abandonada por su equipo en el momento más crítico y enfrentada a la autoridad inapelable de la jefa, no es una mujer derrotada, es una mujer que ha tocado fondo y que desde el fondo, desde ese lugar donde ya no hay nada más que perder, está construyendo algo. No sabemos exactamente qué, pero los que llevan tiempo siguiendo este reality, los que han visto suficientes ediciones para reconocer los patrones, saben que cuando alguien con la personalidad de Oriana llega a ese punto de ruptura total, cuando ya no tiene nada que perder porque ya se lo han quitado todo, es cuando se vuelve verdaderamente impredecible y verdaderamente peligrosa para todos los que la rodean. Kuno lo sabe. Por eso cuando subió a la suite a hablar con ella, no lo hizo con su libreta imaginaria de periodista del reality. No lo hizo con esa energía de presentador que todo lo convierte en contenido. Lo hizo en silencio, con una cautela que no le es habitual, como quien se acerca a algo que podría explotar en cualquier momento si uno no mide bien cada paso. Le preguntó cómo estaba, con esa pregunta que en realidad no pregunta nada, sino que abre una puerta y espera a ver qué sale por ella. Y ella le respondió con una pregunta que era en realidad una acusación, una sentencia, un juicio sin posibilidad de apelación. ¿Dónde había estado cuando la necesitaba? Y Kuno, que tiene respuesta para todo, que nunca se queda sin palabras, que es el maestro indiscutible de la esquiva y la media verdad, y el cambio de tema en el momento oportuno, no supo qué decir. Porque no había respuesta válida para esa pregunta. No había justificación que pudiera borrar el hecho de que se había quedado quieto mientras ella se hundía. Que había elegido la comodidad de la inacción sobre la incomodidad de la lealtad. Ese silencio de Kuno fue más elocuente que cualquier discurso que hubiera podido pronunciar. Y Oriana lo leyó perfectamente, con esa capacidad que tiene para leer a las personas que la rodean y extraer de sus gestos y sus silencios toda la información que necesita. Porque lo que nadie ha dicho todavía en voz alta dentro de esa casa, lo que todos están pensando pero ninguno se atreve a verbalizar, porque hacerlo implicaría reconocer algo incómodo sobre sí mismos, es que el verdadero escándalo de este capítulo no fue el enfrentamiento entre Oriana y Laura, por brutal que haya sido. Fue la traición silenciosa de su propio equipo. Fue descubrir en el momento de mayor vulnerabilidad que los pactos que se hacen tomándose las manos y prometiendo unidad y lealtad se evaporan en cuanto la situación se pone realmente difícil.
en cuanto el coste de cumplirlos supera el coste de romperlos. Fue comprobar, de la manera más dolorosa posible, que en esa casa, cuando llega el momento de la verdad, cada uno mira por sí mismo, y los discursos de lealtad y compañerismo y familia elegida son exactamente eso. Discursos, palabras que suenan bien en los momentos tranquilos, y que se disuelven como azúcar en agua caliente cuando la presión sube de verdad. Y Oriana, que durante semanas había construido su estrategia sobre la base de esas lealtades, que había apostado por ese equipo como su principal activo dentro del juego, que había defendido a sus compañeros incluso cuando no lo merecían, se encontró de repente con que el tablero estaba vacío. Sin nominación, sin cuarto, sin aliados reales, sin una sola persona que hubiera dado un paso al frente cuando más importaba. Solo ella, la suite. Y una semana para decidir qué hacer con todo eso. Cómo reconstruir desde cero. Cómo convertir la derrota más humillante de su estancia en la casa en el punto de partida de algo diferente. Pero si crees que Oriana va a pasarse esa semana llorando y lamentándose y repasando mentalmente todo lo que salió mal, es que no has prestado atención a nada de lo que ha mostrado desde que entró en esa casa, porque lo que está gestando en ese silencio de la suite es algo que va a cambiar el rumbo de todo lo que viene. Hay un detalle que pasó casi desapercibido en medio de todo el caos de este capítulo. Un momento brevísimo que la mayoría de los espectadores no captaron porque estaban procesando todo lo demás, pero que los observadores más atentos registraron y que podría ser la clave de lo que viene en los próximos días. Cuando Oriana subió por última vez las escaleras hacia la suite, cuando pronunció esa frase críptica sobre el agua que se había quedado fuera y dejó a todos con la palabra en la boca, hubo un momento en que su mirada se cruzó con la de Laura Zapata. No fue un cruce de miradas hostil. No fue el tipo de mirada que se lanzan dos personas que acaban de terminar una pelea y que siguen queriendo hacerse daño. Fue algo diferente. Algo más complejo. Algo que los que llevan tiempo viendo este tipo de dinámicas reconocen inmediatamente, aunque sea difícil de describir con palabras. Fue el reconocimiento mutuo de dos personas que se han medido en condiciones extremas y que saben exactamente de lo que es capaz la otra. Fue el respeto involuntario que surge entre dos adversarios que se han enfrentado de verdad y que han salido del enfrentamiento con una comprensión más profunda de quién tienen enfrente. Porque Laura Zapata y Oriana tienen más en común de lo que ninguna de las dos estaría dispuesta a admitir públicamente, más de lo que sus respectivos equipos querrían reconocer, más de lo que la narrativa del enfrentamiento permite ver a primera vista. Las dos son mujeres que han construido su presencia sobre la base de no doblegarse, de no pedir permiso para ocupar el espacio que consideran suyo, de no disculparse por ser exactamente lo que son, aunque eso incomode a los que las rodean. Las dos tienen una relación complicada con la vulnerabilidad. Las dos prefieren el ataque a la defensa cuando se sienten acorraladas. Las dos saben que en este juego la percepción lo es todo y que quien controla el relato, controla el juego. Y las dos, en ese cruce de miradas fugaz que duró apenas un segundo, pero que contenía todo lo que no se había dicho con palabras, reconocieron en la otra a alguien que juega en la misma liga, que entiende las mismas reglas, que ha pagado precios similares por ser quien es. Lo que eso significa para las próximas semanas es algo que nadie puede predecir con certeza. Y esa incertidumbre es precisamente lo que hace que esta historia sea tan imposible de dejar de seguir. Podría significar que cuando Oriana baje definitivamente al cuarto agua, cuando tenga que convivir 24 horas al día con Laura y con los demás, el choque sea todavía más brutal que el de hoy. Que lo que hemos visto en este capítulo sea apenas el aperitivo de algo mucho más grande. O podría significar algo que resultaría el giro más inesperado, más improbable y más fascinante de toda esta edición. Que dos mujeres que se han enfrentado con toda la intensidad que hemos visto encuentren, en la convivencia forzada y en el reconocimiento mutuo de sus respectivas fortalezas, algo parecido al respeto genuino. No la amistad, no la alianza estratégica calculada, sino ese entendimiento entre iguales que a veces surge en los lugares más improbables y que cuando surge es más sólido que cualquier pacto construido sobre la conveniencia.
Pero hay algo más que nadie está diciendo y que merece ser dicho con claridad, porque este capítulo no fue solo el capítulo de Oriana y Laura. Fue también el capítulo en que quedó expuesta de manera definitiva e inapelable la verdadera naturaleza de las alianzas dentro de esta casa. Porque mientras Oriana vivía uno de los momentos más duros de su estancia, mientras se enfrentaba sola a Laura y a la jefa y a la humillación pública de perder su nominación, el resto de la casa seguía funcionando con una normalidad que resultaba casi obscena en su contraste. Kuno haciendo su podcast, entrevistando a los compañeros, generando contenido con la misma energía de siempre. Fabio y Stefano comentando los cambios de cuarto con una ligereza que no encajaba con la gravedad de lo que estaba ocurriendo a pocos metros de ellos. Jane celebrando su nueva pertenencia al cuarto tierra, como si nada de lo que le estaba pasando a Oriana tuviera la menor importancia. Y esa normalidad, ese seguir adelante como si nada, fue quizás el mensaje más cruel que Oriana recibió ese día. Más cruel que las palabras de Laura, más cruel que la decisión de la jefa, más cruel que el comentario sobre su perro. Porque le dijo sin necesidad de palabras que su dolor no era suficientemente importante para interrumpir el flujo normal de la casa. Que su crisis era un episodio más en la programación, no un acontecimiento que mereciera que alguien pausara lo que estaba haciendo para estar con ella. Y eso, para alguien que ha dado tanto dentro de ese juego, que ha peleado con tanta intensidad, que se ha expuesto de maneras que sus compañeros nunca se han atrevido a hacer. Es una herida que no cierra fácilmente, porque lo que este capítulo 19 ha revelado, más allá del drama inmediato del enfrentamiento y la sanción, es algo sobre la naturaleza del juego mismo y sobre lo que le cuesta a una persona mantenerse entera dentro de él. Oriana entró a esta casa siendo exactamente lo que es: intensa, directa, sin filtros, incapaz de fingir lo que no siente o de callarse lo que piensa. Y durante semanas esas mismas características que la hacen tan difícil de ignorar, tan imposible de pasar por alto, también la han convertido en el blanco favorito de todos los que prefieren operar desde las sombras, desde la insinuación, desde el movimiento calculado que no deja huellas visibles. Laura Zapata es maestra en ese arte. Y en este capítulo, por primera vez, Oriana se encontró en una posición en que ese arte resultó más efectivo que su propia intensidad. Pero la historia no termina aquí. No puede terminar aquí, porque Oriana sigue en la casa. Sigue siendo una presencia que nadie puede ignorar. Y la semana que tiene por delante en la suite, antes de bajar definitivamente al cuarto agua, es una semana en que todo puede cambiar. Una semana en que puede reconstruir, replantear, redefinir quién es dentro de este juego y cómo quiere jugarlo de ahora en adelante. Una semana en que puede decidir si el pacto de retirarse que hizo con su equipo sigue teniendo sentido, ahora que ese equipo ha demostrado lo que vale cuando las cosas se ponen difíciles. Una semana en que puede, si lo decide, reinventarse de una manera que nadie espera. Y cuando baje esas escaleras por última vez y cruce la puerta del cuarto agua con todas sus cosas, cuando tenga que mirar a Laura Zapata a los ojos cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, cuando tenga que convivir con la persona que más duramente la ha golpeado en este juego y con los compañeros que la abandonaron en su momento más vulnerable, lo que ocurra va a ser uno de los capítulos más explosivos, más imprevisibles y más apasionantes que ha dado este reality en toda su historia. Porque el odio que no se resuelve no desaparece, se transforma. Y lo que Oriana está transformando ahí arriba en la suite, en ese silencio que nadie sabe muy bien cómo interpretar, va a salir a la luz más pronto que tarde, con una fuerza que nadie en esa casa está preparado para recibir. Y cuando salga, esta casa no va a ser suficientemente grande para contenerlo. Ni Laura Zapata, ni la jefa, ni nadie va a poder detenerlo. Todo lo que has escuchado hoy en este espacio sobre el capítulo 19 de La Casa de los Famosos es la prueba más contundente, más brutal y más definitiva de que este reality está viviendo su momento más intenso, más cargado de consecuencias reales, de toda la edición. Oriana sin nominación, sin cuarto, sin equipo que la respalde, enfrentada a Laura Zapata en un duelo que la jefa tuvo que cortar con una decisión sin precedentes, y una semana entera por delante en la que el tablero puede cambiar de maneras que nadie está anticipando.
No te pierdas absolutamente nada de lo que viene, porque esta historia no ha terminado ni de lejos y cada nuevo capítulo supera al anterior en intensidad y en consecuencias. Suscríbete a este espacio, activa las notificaciones y no dejes que nadie te cuente lo que tienes que ver con tus propios ojos, porque en esta historia cada detalle importa y el próximo capítulo va a dejarte sin aliento.